El camino al éxito es todo, menos hermoso y sencillo. Y solo llega a la meta quien domina su cuerpo y su mente, quien sabe ser tenaz y constante, y mantiene un sano equilibrio entre el estudio, el trabajo, el deporte, la familia. Mi abuelo vivía en Cuernavaca, mi abuelo materno, y tenía una alberca. Entonces era esta cuestión como mágica, donde no podríamos acercarnos si no sabíamos nadar. Y el recuerdo que tengo es de una alberca muy profunda. Le dije a mi papá, déjame, yo creo que ya puedo hacerlo yo solo. Y recuerdo haber brincado, haber salido a la superficie, sentir cómo flotaba. Es una sensación la primera vez que lo logras solo y no te angustia y te sientes muy bien. Y después cómo me deslizaba. Y en ese momento me di cuenta de que a mí el agua y el movimiento en el agua me gustaba mucho. Las oportunidades y los retos iniciarían desde muy temprano y al estar en la alberca olímpica comenzó a exigirse a sí mismo. Y después otro momento muy importante de cambio en mi vida en cuanto a la natación fue cuando pude entrar a nadar a la alberca olímpica. Y nunca me voy a olvidar la primera vez que fui a nadar ahí en la alberca olímpica. Usualmente cuando nadas en equipos pues hay carriles y dependiendo de tu velocidad te asignan un carril, ¿no? Y a mí me metieron en el carril número 1 donde estaban los mejores nadadores, ¿no? Y era horrible porque pues yo no, en 100 metros yo nadaba 80 metros para poder completar las series, ¿no? O sea, porque no era tan bueno ni tampoco tan rápido. Y los con los que yo nadaba. Y algo que para mí fue muy, muy importante en esa etapa de mi vida fue cómo poco a poco los fui alcanzando. Y algún día yo salí en primer lugar en uno de los carriles, ¿no? ¿Todos listos? El 22 de octubre de 1968, antes de que Antonio cumpliera 10 años, Felipe el Tibio Muñoz, con apenas 17, le cambió la vida a Antonio, cuando el Tibio le arrebató el primer lugar al experimentado nadador ruso Vladimir Kosinski, de 23 años, en la final de los 200 metros pecho. Así se obtuvo la primera y única medalla olímpica de oro en natación para México, y nació en Antonio el deseo de llegar más lejos. Los Juegos Olímpicos del 68 a mí me marcan de diferentes maneras. Una, en la casa no teníamos televisión. Mi papá estaba convencido de que si veíamos la televisión nos íbamos a volver tontos. Entonces yo iba a casa de mi abuelita que me consentía de repente a ver la tele. Y en esa época también leía yo mucho y por azares del destino yo leía el Excelsior, que en ese momento era el periódico que llegaba a la casa. Y en la sección de deportes me enteré que había estos nadadores, Memo Echeverría, Felipe Muñoz, Maritere Ramírez, y que tenían posibilidades de a ganar alguna medalla en los Juegos Olímpicos. Pero a mí me toca ver a Felipe ganar su medalla en 200 metros pecho. Y ese día yo dije, yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos, yo quiero ganar una medalla en los Juegos Olímpicos. Y la verdad es que a partir de ese momento mi vida giró alrededor de la natación. A los 17 años, siendo estudiante de preparatoria y con una prometedora carrera como nadador olímpico, Antonio se mudó con su entrenador de natación a California. Nelson Vargas me invitó a que me fuera yo a nadar al equipo del Seguro Social. En esa época la forma como se formaban los mejores equipos, y Nelson lo hacía muy bien, era dándonos una beca del Seguro Social. Y ahí empezó una relación de muchos años muy intensa con Nelson, pero también con el presidente mundial de Speedo. Me hice muy amigo de Mr. Lee. En el 76, ya van a ser 40 años, yo fui a los Juegos Olímpicos de Montreal. Fui a verlos, no califiqué, me faltaron 10 segundos. Y bueno, de todas maneras Nelson me invitó y fui. Y Mr. Lee le dije, oiga, Mr. Lee, pues ayúdeme a que yo me vaya a entrenar a California o a Texas en los veranos. Y porque pues yo quiero nadar y quiero tener esa posibilidad. Y él me dijo, no, yo no creo que eso sea suficiente para ti. Yo te ofrezco que te vengas a vivir a mi casa.
Y así me fui a vivir a los 17 años a California. Allá terminé la preparatoria. Y también por cuestiones del destino, acabé estudiando en Stanford, ¿no? Cuando llegué yo a Stanford, empecé a nadar en el primer año. Y fue muy decepcionante, porque en la conferencia donde nadábamos, era una conferencia muy competitiva en términos de natación. Y entonces yo era lo suficientemente bueno para liderar el carril de las mujeres, pero pues no era lo suficientemente bueno pues para ganarle a los hombres, ¿no? Cuando tú nadas, igual que cuando vas en la bicicleta, el que va enfrente pues va abriendo el agua y hace que los que van atrás les sea más fácil. Y entonces estábamos haciendo una serie de 10 veces 800 metros y me empezaron a tocar los pies. Y lo peor que puedes hacerle a alguien es que le toques los pies, ¿no? O por lo menos a mí no me gusta. Y me empezaron a reclamar que por qué no iba yo más rápido y que por qué no estaba yo nadando, no estaba yo poniendo atención. Y entonces al cuarto me enojé, me salí y le dije a Jim Gordon, que era el entrenador, yo ya no voy a nadar más. Y ahí terminó mi vida de nadador competitivo. También es importante no tener miedo al cambio y aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Entonces empezó a correr maratones y participó en las terribles y extenuantes pruebas de Ironman. En algo tenía que gastar la energía que gastaba yo nadando y corrí, pues, empecé a correr bastante. He corrido 10 maratones en mi vida, el mejor de ellos en 2 horas 55 minutos. Carl Thomas, que es uno de los fundadores del triatlón a nivel mundial, me invita a que participe. Coincide en que yo me regreso a México y entonces empezamos el triatlón en México. Yo fundé la Federación Mexicana de Triatlón, también fundé lo que se conoce como Haz Deporte y hice durante muchos años triatlón. En el 94 hice mi primer Ironman en Hawái, cuando hacer Ironman era algo pues, muy difícil, inimaginable. He hecho 5 Ironmans en mi vida. Regresé a la natación porque cuando iba a cumplir 40 años quería yo hacer algo diferente. Y entonces empecé a entrenarme para ir al Everest con un amigo, Hugo Rodríguez, extraordinario persona, gran amigo. Y cuando vieron Lucía, David y Jimena que esto iba muy en serio, pues tuve ahora sí que una revuelta en la casa. Toda la familia nos opusimos que quería subir al Everest. Y la verdad que ahí sí me daba muchísimo miedo porque finalmente pues él es un hombre que ha nadado toda su vida, es como sentirse en su medio, ¿no? En cambio el Everest pues es la montaña, se requieren otras habilidades, mucho más flexibilidad. Y sí nos dio bastante temor. Busqué a Nora Toledano, dije, no voy a cruzar el Canal de la Mancha. Si no es el Everest, que es el Everest de los nadadores, que es el Canal de la Mancha. Antonio pues empezó a tener la idea de hacer un cruce y en el 96 me contactó. Recuerdo muy bien que pues, nuestra primera entrevista fue en un restaurante, pero después fuimos a hacer un entrenamiento a las estacas. En un inicio yo entré como parte de su equipo de apoyo, como coordinadora de todo el equipo. Ella tenía un entrenador, el profe Aznar, que él, pues él ponía todo lo que era el entrenamiento de alberca, pero lo que era la parte de planear los nados en aguas abiertas, cuántas horas de nado, a dónde íbamos a nadar, en qué condiciones, todo eso me tocaba a mí planear. En sus mayores retos como nadador de aguas abiertas, Antonio se ha enfrentado a mares de aguas muy frías. Tuvo que subir 10 kilogramos para poder cruzar a nado de la isla Catalina a la costa de California. Pues, como dice, nunca has visto a una foca o a un león marino delgados. Los
nados más complicados de aguas abiertas son nados en agua fría. Entonces, si no puedes nadar en agua fría, si no tienes el cuerpo que te permita nadar en agua fría, todo el mundo piensa que los deportistas tienen que ser gente flaquita, con abdomen de six-pack, puro músculo, y cada deporte tiene necesita diferentes cuerpos, y las aguas abiertas, si no tienes grasa, no puedes hacerla. Se tuvo que preparar muchísimo porque el agua está a temperaturas muy bajas. Digamos 16 grados más o menos promedio la temperatura en el Canal de la Mancha. Y bueno, eso es muy difícil soportarlo, y más que es un trayecto largo, son varios kilómetros, muchos kilómetros. Entonces, pues se tiene que acostumbrar a esa temperatura porque si no puede venir una hipotermia y lo tienen que sacar del agua, ¿no? Esta es la foto cuando terminó el Canal de la Mancha, y yo esperaba tener una fotografía como la estatua de Sylvester Stallone en Filadelfia, mostrando el júbilo de haber triunfado. Y bueno, aquí estoy después de 18 horas con 19 minutos saliendo del agua y mostrándome nuevamente lo que sucede cuando te enfrentas a la naturaleza y te muestra lo humilde que eres y lo pequeño que eres frente, en este caso, al mar, ¿no? Después de 20 años sin nadar de manera competitiva, Antonio regresó y fue el primer mexicano en conquistar lo que se conoce como la Triple Corona, que consiste en realizar 3 retos. Rodear a nado la isla de Manhattan. Se puede realizar en formato carrera con 20 participantes. Hay un tiempo máximo para realizarlas de 9 horas 10 minutos. El agua es sucia, turbia. Cruzar de la isla Catalina a la costa de California. Se empieza a nadar a medianoche para evitar fuertes vientos que por la tarde soplan de tierra. Además de la baja temperatura del agua, hay corrientes fuertes y cambiantes, tiburones y serpientes marinas. Y finalmente, cruzar el Canal de la Mancha. Es la más difícil de las 3, por el agua fría, la gran cantidad de barcos que van cruzando el canal y las mareas, que pueden incluso hacerte retroceder mientras nadas. Para celebrar su cumpleaños 50, Antonio se propuso realizar la Triple Corona por segunda vez, y lo consiguió, completando los 3 nados requeridos en el verano del 2009. Es la tercera persona del mundo que alcanza la Triple Corona en una sola temporada y el primero en haberlo realizado 2 veces. Por ahora, pues la Triple Corona sería, digamos, su logro más relevante, que es cruzar el Canal de Catalina, dar la vuelta a Manhattan nadando y el cruce del Canal de la Mancha, pero creo que va a alcanzar su meta de los 7 mares y lo va a poner entre las leyendas de la natación de larga distancia a nivel mundial. Yo fui la 7ª persona en el mundo en lograr la Triple Corona. Fui el primer mexicano en hacerlo. Actualmente, Argüelles busca completar el reto de los 7 mares, un proyecto que consiste en completar 7 nados de aguas abiertas con un grado de dificultad muy alto alrededor del mundo. Hasta ahora ha completado 5, el Canal de la Mancha, el Canal de Catalina, el Estrecho de Gibraltar, el Estrecho de Tsugaru y el Canal de Molokai, e intentará cruzar el Canal del Norte y el Estrecho de Cook en Nueva Zelanda. Llegaron los festejos por los 50 años y él dijo, yo lo que quiero es tener un reto especial. Y entonces, pues de ahí empezó con esto de los mares, ¿no? Los 7 mares es una anécdota. Y estaba llorando en las estacas y salí. Patty Coleman, que es una gran amiga mía, entrenadora, exnadadora olímpica, me dijo que alguien había dicho que yo estaba ya muy viejo, y que pues nunca iba a poder hacer el siguiente reto que hubiera tenido que haber hecho en mi vida, que era los 7 mares, y que habría alguien más que lo haría primero que yo. Y bueno, soy muy competitivo y dije, no, pues eso no va a suceder, ¿no? Yo voy a hacer los 7 mares antes que cualquier otro mexicano. Solamente 6 personas en el mundo han logrado hacer los 7 mares. Yo espero convertirme en el 7º o en el 8º, no lo sé. Hacer las cosas que hace Toño no las hace cualquiera, yo no las podría hacer. El aguantar tantas horas en el mar solo, en temperaturas que van desde los 13, 14 grados hasta, si le va bien, a los 17, 18 grados, es muy difícil. Cada día que haces aguas abiertas es un escenario diferente
y cada día es un reto diferente. Un día puede ser que tengas que vencer una corriente, oleaje, la misma fauna del lugar, nadar de noche, y pues casi siempre el principal rival a vencer es uno mismo, ¿no? En la familia siempre decimos que él está hecho de otra cosa, porque nadie pensamos que pueda aguantar lo que él aguanta. Lo defino como un hombre lleno de retos, con una gran intensidad, es hiperactivo, ¿no? Él es una persona que puede estar atendiendo al mismo tiempo varias cosas, y en todas les entrega el corazón y el alma hasta que lo logra. Entonces no creo que pueda considerarse ni loco ni nada, simplemente es alguien que hace lo que le gusta y nada lo detiene. Antonio también ha incursionado en la educación, el mundo de los negocios, el servicio público. Desde distintos ámbitos, busca siempre nuevos retos y motivos para superarse y mover a otros. El proyecto de educación en mi vida fue de los efectos secundarios más positivos que he tenido en mi vida. Jaime Serra fue mi maestro en la universidad, y cuando él empieza su vida en el sector público como subsecretario de ingresos en Hacienda, me invita a que me vaya a trabajar yo con él. Yo trabajaba con José Ángel Gurría en crédito público, y me invita a que me vaya yo a trabajar con él. Y empiezo yo una vida política con Serra. Fui 2 veces su oficial mayor. Como al mes y medio de que sale Serra, me dicen que voy a ser director general de CONALEP. Y en ese momento me pongo a llorar. Literalmente me puse a llorar, porque yo venía del sector financiero, del sector comercio, y no tenía ni idea qué era la educación, y que era CONALEP menos, ¿no? Y me cambió la vida. Me cambió la vida porque me di cuenta que en la educación tienes la posibilidad de cambiarle la vida a las personas. Así como el deporte, también le apasiona la educación. Cree firmemente que hay que motivar y ofrecer oportunidades a los jóvenes, moverlos hacia un mejor futuro. Me enamoré de la educación, literalmente, y me di cuenta que México tenía espacio para una escuela, para un proyecto de escuelas privadas que pudieran ofrecer una educación de calidad a un precio accesible. Y entonces levanté capital privado. Tengo una serie de inversionistas que creyeron en mi proyecto, y soy socio y dirijo lo que se llama la Nueva Escuela Tecnológica. Y lo que buscamos nosotros es eso, ¿no? Ofrecer educación de calidad a un precio accesible, y hemos sido muy exitosos en cambiarle la vida a los jóvenes en estos municipios donde estamos. Una vez que tuvo a los socios capitalistas, pudo empezar a poner las primeras piedras de las escuelas, y ese proyecto también fue muy emocionante, y a mí me entusiasma muchísimo porque, bueno, yo he sido maestra muchos años de mi vida. Finalmente pensé que era un proyecto que podíamos compartir, ¿no? Y ha sido, pues ha batallado, ¿no? En echarlas a andar, en obtener los permisos para construir. Ha sido también otro reto. Toño está metido en el tema educativo, está
al frente de Nuevas Escuelas Tecnológicas, que es un proyecto privado que busca popularizar y hacer más accesible la educación. Ha sido un creyente en que México puede ser un país con mejores niveles educativos, un país en donde los mexicanos, sobre todo los que son de clases menos acomodadas, puedan tener acceso a educación de calidad, a una educación en donde se cuide por una parte los elementos básicos, el manejo del español, las matemáticas, pero también indudablemente es también un creyente en la globalidad. NET es un proyecto que yo entré cuando todavía era reciente NET, entonces ha sido un proyecto que ha venido creciendo, ha venido dejando resultados y es un proyecto muy bueno esta escuela y las demás que hay, y se nota en su crecimiento en las demás instalaciones. El nivel académico en NET es bastante bueno. ¿Por qué? Porque, las instalaciones son buenas, se prestan las aulas, los laboratorios también donde tenemos las computadoras para llevar a cabo nuestras prácticas en informática. Los maestros tienen un alto nivel académico. La mayoría de maestros que tenemos son egresados de universidades de reconocimiento a nivel nacional e internacional. Antonio Argüelles es el director general de NET. También nosotros lo conocemos porque lo apoyamos para ser el hombre del año. Hace poquito vino a galardonar el evento de Emprenet, que se lleva cada año para llevar un proyecto de empresas que hacemos aquí en Bachillerato Tecnológico. Y ese apoyo se ha visto con nuestros compañeros de Bachillerato Tecnológico. Es un apoyo que se llama Emprenet, que ellos impulsan a pequeños proyectos como una microempresa. Fue algo que marcó trascendencia. Tuvimos la ventaja de que nuestra escuela ganara y con un proyecto bastante innovador que yo creo que en unos años, con el patrocinio necesario y así con la experiencia que ya se trae desde un módulo estudiantil, aplicarlo a lo laboral, podría funcionar de una manera excelente. Les damos herramientas no solamente académicas, sino que una serie de valores que al paso de los años lo que he visto es que los han hecho hombres y mujeres que son de bien, ¿no? que tienen posibilidades tanto en su parte profesional como en su parte familiar, y eso es lo que a mí me motiva mucho de la nueva escuela tecnológica. Yo creo que México tiene en él un gran aliado para la educación. Es una persona que inspira a mucha gente, a muchos nadadores o inclusive a gente que no hace deporte, pero el solo hecho de ver cómo hace las cosas con pasión y cómo hace las cosas profesionalmente y se dedica a lo que más le gusta hacer de la mejor manera, busca ser el mejor. Todo eso pues habla con el ejemplo, ¿no? La Asociación Mundial de Natación de Aguas Abiertas nombró a Antonio Argüelles el Hombre del Año 2015. Con esta presea se reconoce no a los mejores atletas, sino a quienes encarnan el espíritu de la natación en aguas abiertas, a individuos sobresalientes, con historias, hazañas y estilos de vida excepcionalmente inspiradores. Hay momentos muy importantes y muy emocionantes. Uno de ellos no es precisamente en relación a una actividad, pero sí a un premio que fue el Man of the Year. Tú ves, ¿no?, los logros, y cuando alguien más los reconoce y los hace públicos, es como mucha emoción, porque pues es algo que él hace de alguna manera entre nosotros, privado, y de pronto que salga a la luz y que alguien más lo reconozca y lo haga público, es como muy emocionante, ¿no? Como muy merecido. Es el trofeo que me dieron cuando gané el Hombre del Año, la World Open Water Swimming Association, el pasado enero. Yo gané el 1 de enero, lo anunciaron y fui a recibir mi premio a finales de enero. Me da la satisfacción de poder contribuir a que otros mexicanos se imaginen que se pueden hacer las cosas, ¿no? Que ahí hay retos que nos podemos poner y que podemos lograr y que podemos ser exitosos. El éxito no necesita explicación. El fracaso
todas las explicaciones. Creo que es un mexicano excepcional, que alguien que se propone metas tan difíciles y tiene el empeño y la voluntad para lograrlas. Ojalá todos los mexicanos fueran así, seríamos quizá sería un país muy distinto, ¿no? Muchas veces las personas no entienden que si uno quiere tener una meta, sea ambiciosa o no ambiciosa, simplemente ponerse una meta requiere de un trabajo de todos los días. O sea, no todo el mundo tiene que tener un Canal de la Mancha. Para algunos es dejar de ser sedentarios, para otros es no abandonar la escuela, pero para muchos es no tenerle miedo al fracaso.